Bienvenidos, estimados estudiantes, a nuestro curso de Informática 2 del programa PROESAD. Les habla el ingeniero Isaías Medina Rojas y les doy la bienvenida a esta semana 9. Bien, no nos olvidamos nuestro principio, que es algo básico para nosotros. Y lo encontramos en Filipenses 4:6, que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción y gracias. Imagino muchos de ustedes de repente confundidos con todo lo que estamos haciendo. No se preocupen, estamos para ayudarles, pero también no olviden de que si, como dijo el apóstol Pablo, si a alguno le falta sabiduría, pidámosle a Dios. También Pablo acá nos dice que nuestras peticiones tienen que ser todo en oración y ruego, y no olvidar acción de gracias a nuestro Dios, ¿no? Entonces, de esta manera, poniendo de nuestra parte también, vamos a lograr entender mejor. Y bueno, también estamos para apoyarles, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Vamos a ver que ustedes muchas veces en sus reportes, en sus informes que van a necesitar muchas veces utilizar algunas funciones lógicas que les permitan sacar reportes mucho más precisos o reportes con condiciones, haciendo que ya se puedan proyectar algo. Entonces, vamos a ver que ustedes puedan aplicar estas funciones lógicas al término de esta sesión. ¿Qué vamos a estudiar? Bueno, vamos a ver la función y, la función o y la función si. Y luego, estas funciones lógicas nos van a llevar a trabajar con algunas funciones anidadas en lo que llamamos en el Excel. Vamos a ver la función y. Y esta función y, bueno, se llama lógica, ya sabemos el condicional y. En el condicional y recordamos un poquito secundaria cuando llevábamos lógica, el condicional y, para que sea verdadero, todas las proposiciones tienen que ser verdaderas. Lo mismo sucede acá, lo mismo sucede en el Excel. Analiza varios criterios, si todos son verdaderos me va a dar un argumento verdadero. Para poder entenderlo mejor, veamos el siguiente video. Vamos a hablar de la función y, esta función lógica, y vamos a responder estos ejemplos, estas preguntas. El stock es mayor a 150 y el precio del proveedor es menor a $1.5. Miren, la segunda pregunta, la categoría del producto es cereal. Acá en la columna I y en la columna J vamos a responder estas preguntas. El stock es mayor a 150 y el precio del proveedor es menor a $1.50. Muy bien, entonces cuando tenemos esto, fácil. Damos un clic en la celda I2, aquí es donde vamos a responder. Entonces, para llamar a la función i basta con dar un igual y miren, y acá me dice comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdaderos si todos los argumentos son verdaderos. Muy bien, y doble clic, valor lógico, pongo acá stock. El stock, el D2, es mayor a 150, coma. El otro parámetro es si el precio del proveedor es mayor a 1.5. Ok, de nuevo, clic. Precio de proveedor que contiene la celda E2 es mayor, es menor. Entonces ponemos la tecla de menor a 1.5. Cerramos paréntesis y como hemos dicho, esto solamente nos permite o nos presenta verdadero o falso. Si nosotros jalamos, miren, me dice, a ver, vemos, comprobamos, 250 es menor a $1.30, por supuesto, por eso es que me sale verdadero. ¿El stock es mayor a 150? No, ya automáticamente sale falso. ¿El stock es mayor a 150? Falso. Aquí, el stock es 180, por acá. ¿Qué pasaría si yo le cambio a 2 soles? Y inmediatamente sale falso. ¿Ya? A ver, la categoría del producto es cereal. Muy bien, respuesta 2. Vamos a dar igual y llamamos a la función y, doble clic. ¿Cuál va a ser nuestro valor lógico? ¿No? Si el C2 es igual y entre comillas ponemos cereal. A ver, vamos acá. Vamos a poner entre comillas cereal. Es bien importante que de la misma manera como lo hemos escrito, se escribe en esta parte. Acá.
Damos un enter y vemos que aquí es falso. La categoría del producto es cereal, falso. A ver, seguimos para abajo, jalamos. Y bueno, por acá, cuando nos presenta esto, no significa que sea error, significa que el espacio es insuficiente. Entonces agrandamos un poquito más. Acá está, falso, verdadero, verdadero, falso. Eso es lo que hace la función i, ¿no? De comprobar si dos proposiciones, o podríamos llamarle preguntas, si cumplen determinadas condiciones, entonces es verdadero. Bien, ya vimos la función i, cómo trabaja, se dan cuenta que es súper sencillo. Ahora vamos a ver la función o. Y la función o, bueno, vamos a ponerle un poquito sencillo, si para que en la función i los argumentos tenían que ser verdaderos, para que sea verdad, bueno, en la función o basta que un solo argumento sea verdadero para que todo sea verdad. Un poquito difícil de entender, pues no se preocupen. Veamos el siguiente ejemplo para entenderlo mejor. Vamos a ver ahora la función o, y esta función es lo contrario de la función i. Y en la función i, para que sea verdadero, todas las proposiciones o todas las condiciones tenían que cumplirse a verdad. En la función o no, en la función a cambia. Basta que una proposición sea verdadera para que todo sea verdadero. Entonces, cuando trabajamos con la función o, acá tenemos el siguiente ejemplo: el stock es mayor a 150 o el precio del proveedor es menor a $1.50. Entonces acá, igual, la función o, y me dice que calcula o comprueba si los argumentos son verdaderos. Damos doble clic y ponemos nuestros valores lógicos. Stock es mayor a 150, o el precio del proveedor es menor a 1.5. Muy bien, cerramos paréntesis, damos enter y miren, acá nos aparece verdadero. Pero ¿por qué verdadero? Porque el stock es mayor a 150 o el precio de proveedor es 1.30, ¿no? Entonces, como ya cumple uno, pone verdadero. A ver, vamos para el resto. Y bueno, acá podemos observar que no cumple ninguno de los dos. Pero profesor, usted podrá decir, acá es 1.50. Claro. Y acá la condición es que sea menor. Y 1.50 no es menor a 1.50, es igual. Por eso es que sale falso. Lo mismo acá. Vamos a ver la función sí. Esta función ya lo vimos en algunas clases anteriores, pero lo vamos a volver a repetir para que sea mucho más sencillo. Y esto comprueba si cumple una condición, ¿no? Y se devuelve un valor si es que esta condición es verdadera o si es falsa, ¿no? Entendámosles en el siguiente ejemplo. Vamos a trabajar con la función sí, y esta función es una condicional, que al cumplirse un determinado valor me da un resultado y al cumplirse lo contrario me da otro resultado. Ejemplo, si el stock es mayor a 150, el porcentaje de ganancia es 40%. Caso contrario, podemos ver ahí, caso contrario será el 30%. Me quiere decir que si el stock es mayor a 150, las ganancias serán del 40%. Caso contrario, será del 30%. Muy bien. Ya para eso esto le hemos puesto en la porcentaje, ¿no? Entonces esto va a ser igual a si, y miren ustedes, allí yo tengo la función si, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Doble clic. Digo, si la prueba lógica es primero. ¿Cuál es mi prueba lógica? Si el stock, que es en este caso de 2, es mayor a 150, ya terminé mi prueba lógica. ¿Ve? Si de 2, ¿quién es de 2? 250, coma. Si es verdadero, le digo que me ponga 0.4. ¿Por qué? Porque 0.4 es igual a 40%, coma. Ahora, si el valor no fuera
mayor a 150, si es falso, miren, acá me indica en negrita si es falso, entonces le digo que lo ponga a 0.30. Muy bien, cierro paréntesis, doy un enter y ustedes pueden observar que el stock es mayor a 150, por supuesto, entonces lo pone al 40%. Jalamos para el resto y ustedes pueden observar acá que se cumple la condición sí que yo le he puesto acá. Esto también se puede dar para bebidas, o sea, lo que son letras, lo que son fechas. Ahora llegamos a una parte importante, las funciones anidadas. Y ustedes dirán, ¿qué son? Bueno, les explico. Es, o le llamamos función anidada, cuando dentro de una función incluimos otra función. Por ejemplo, dentro de las funciones lógicas, yo puedo incluir que si es verdadero, que haga la suma de un rango. Y si es falso, que saque el promedio de un rango. O sea, yo puedo incluir dentro de la función sí, puedo incluir la función promedio. Excel por lo general tenía en versiones hasta 24, 22 funciones anidadas. Pero vamos a ver algunas pequeñas nada más en el siguiente ejemplo para que ustedes lo logren entender muy bien. Vamos a trabajar ahora con las funciones anidadas, estimados estudiantes, y una función anidada no viene a ser otra cosa que es una función trabaja dentro de otra función. Por ejemplo, si el stock es mayor a 150, nos está pidiendo que este sea mayor a 150 y el precio del proveedor es menor a un sol 50, entonces el porcentaje de ganancia es del 40%. O sea, para que sea el 40% tiene que cumplir ambas condiciones. Entonces, para que cumplan ambas condiciones, hemos visto que existe la función i, ¿no? Que la función i me va a dar verdadero o falso. Entonces, cuando trabajo con la función anidada, pongo, esto va a ser igual si, abro o doble clic en el si, y digo que mi prueba lógica va a ser y la función i, que comprueba si todos son verdaderos, si el stock es mayor a 150, y luego le digo si el precio del proveedor es menor, no, es menor a 1.5. Muy bien, ahí tengo mi condición, si esta condición es verdadera, o sea, el valor es verdadero, le voy a decir que lo ponga al 0.4% de ganancia. En caso contrario de que sea falso, le voy a decir entonces que le ponga al 0.3% de ganancia. Cierro paréntesis, doy enter y ustedes pueden observar que sí cumple. Basta que cumpla las dos condiciones para que lo ponga al 40%. Bajamos para todas y podemos observar que algunas pone 30, otras pone 40, especialmente en aquellas que no cumple la condición, le pone al 30%. Bien interesante el trabajar con estas funciones anidadas. Bien, llegamos a la actividad. En nuestra actividad de esta semana, ustedes ahí en el pad nos van a encontrar un archivo, igual como las semanas anteriores, para que ustedes resuelvan esos ejercicios. No se olviden, el resolver esos ejercicios, algunas preguntas van a venir de allí, de esos ejercicios, para lo que es nuestro examen parcial. Gracias, estimados estudiantes, gracias por su total atención. Esperamos que esto les pueda servir de mucho, sobre todo que ustedes lo puedan aplicar ya en forma personal, en forma individual. No se olviden que Excel lo pueden aplicar hasta en las finanzas de su hogar. Es bien interesante porque nos ayuda a controlar. Uno puede decir, pero mi esposa es ama de casa, o usted puede decir, yo soy ama de casa, o de repente puede decir, mi trabajo, mi negocio es bien pequeñito. Contrólelo con Excel para que vea, para que usted vea la diferencia de tener la información correcta para que tome las decisiones correctas. Muchas gracias y les espero la siguiente semana.